Vale. Perdón por el retraso, ha habido pequeños problemas logísticos. Bueno, para gestionar las expectativas, mi charla no va a ser ni de lejos tan divertida como la de Guido, ¿vale? Haremos lo que podamos. Hoy vengo a hablaros de programación reactiva. Vale, claro, esto no va a funcionar. Vale. Antes de nada, me gustaría empezar con una pequeña anécdota personal relativa al tema de mi charla. Cuando yo empecé a trabajar en mi empresa actual, bueno, allí se usaba RX, que es del framework que os vengo a hablar. Yo no tenía ni idea, no lo había visto nunca. Me puse a aprenderlo un poco como yo he aprendido siempre las cosas, que es, pues hago 4 pruebas y esto para adelante. Y bueno, parecía que lo había entendido, eso creía yo. Y una de las primeras tareas que me encargaron, bueno, pues había una interfaz de usuario que recibía eventos a través de un WebSocket, y el problema es que recibía tal cantidad de eventos y a tal velocidad que eso no corría. Eso no corría para nada. Y me dijeron, oye, pues seguramente si metemos aquí una capa de RX, aparte de otras mejoras, podemos conseguir que esto vaya bien. Pues me puse a implementarlo, aquello parecía que funcionaba. Por suerte, antes de subirlo a producción, dijimos, bueno, vamos a probarlo con un dataset similar al que vamos a tener en producción y a un ritmo de actualización similar al que vamos a tener en producción. A los 2 minutos el browser había muerto. Yo creo que consumía en torno a 1 giga de memoria RAM por minuto el browser, al ritmo al que recibía los datos, y entonces me di cuenta que no lo había hecho bien y me llevé las manos a la cabeza y dije, estoy muy mayor para esto. Por primera vez sentía que una tecnología me superaba. Así que, bueno, pues di marcha atrás a todo lo que había hecho. Esta solución al final la implementó un compañero que sabía más que yo. Me puse a aprender, tratando de entrar bien en detalle en lo que había detrás de esta tecnología. Y bueno, mi objetivo para hoy, evidentemente no da tiempo a que os cuente demasiado, pero simplemente a que os pique la curiosidad y que si en algún momento os enfrentáis a esto, no os sintáis como yo o como el pobre Danny Glover, muy mayor para estas tecnologías, ¿vale? Bueno, antes de empezar, de continuar, para los que no me conozcáis, me llamo Javier López. Casi toda mi carrera he trabajado en el lado de front, aunque últimamente estoy tocando algunas otras cositas también, algo de backend, etc. Llevo ya 2 años trabajando en Cabify, también hago un poco de spam, estamos contratando gente. Y antes de eso estuve 6 años en Telefónica I+D, casi todo el tiempo en el área de vídeo haciendo interfaces para set-top boxes. Bien, vamos a hablar de programación reactiva. ¿Qué es la programación reactiva? ¿Lo tenéis claro? Que levante la mano, ¿quién lo sabe? Vale, más o menos. Correcto. Yo os podría dar una definición teórica muy compleja que me hubiera costado mucho aprenderme y que además pues, es un tostón, no os iba a gustar a ninguno. Simplemente dejar claros 2 conceptos. La programación reactiva se basa en los streams, de los que ya hemos hablado, Rubén nos ha contado bastante esta mañana. ¿Qué es un stream? Yo voy a dar otra definición un poco distinta a la que ha dado Rubén, pero son compatibles. Un stream es un conjunto de datos que se emiten por un canal. Esos datos son potencialmente infinitos, es decir, puede haber datos por los siglos de los siglos, y que se emiten de manera normalmente asíncrona. ¿Vale? Pues la programación reactiva se basa en el manejo de esos streams y en los cambios que desencadenan en los sistemas la aparición de nuevos datos en esos streams. Dentro de la programación reactiva tenemos un subconjunto, que es en el que nos vamos a centrar hoy, que es la programación reactiva funcional. ¿Qué es la programación reactiva funcional? Pues aplicar los principios de la programación funcional a la programación reactiva. Y dentro de este ámbito vamos a hablar de RX. RX es un framework, ¿vale? Yo no lo llamo ni una librería, es un framework. Ellos mismos en su página web se definen como una API para programación asíncrona con streams observables. ¿Qué significa esto? Pues no es más que aplicar el patrón observable a los
y el paradigma funcional a los streams de datos. Es lo que hacen. La ventaja principal de este framework es que está disponible en muchos sabores. Hay versiones para Java, para Scala, para Swift, para Kotlin, para JavaScript, que es el que voy a hacer yo los ejemplos porque es con el que he trabajado yo. Y la ventaja es que los principios en los que se basa se pueden intercalar en todas las versiones de la librería e incluso en otras librerías que hacen cosas parecidas, ¿vale? Bien, os he dicho qué es, pero no os he dicho para qué lo queremos. ¿En qué entornos esto nos es útil? Pues, en general, siempre que vayamos a trabajar con streams. Es decir, en entornos en los que la asincronía y la paralelización son importantes, esto nos va a ofrecer una alternativa que es mucho más legible, mucho más fácilmente testable. El hecho de aplicar el paradigma funcional aquí ayuda mucho a que las cosas sean fácilmente testables. Muy óptimo. Esta librería lo que da es un rendimiento muy bueno y lo puedo aplicar en múltiples entornos. En el lado de backend, en este mundo de los microservicios y de hacer coreografías de microservicios, es muy normal que un servicio tenga que llamar a una API de terceros, con ese resultado llamar a otra, hacer dos peticiones en paralelo. Toda esta coreografía se beneficia mucho del uso de estas tecnologías. Y aparte ofrece cosas típicas que todo backend necesita, pues implementar mecanismos de back pressure o circuit breakers, este tipo de cosas se hacen muy fácil y quedan muy bien con este tipo de librerías. Y en el lado de frontend, pues lo mismo. Manejo de animaciones o eventos de usuario, cosas eminentemente asíncronas, se hacen de manera mucho más sencilla con este tipo de librerías, ¿vale? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los building blocks principales? Pues ya os los he comentado. Los streams, nuestros datos, con lo que vamos a trabajar. Sobre estos streams, lo que ofrece la librería es una capa de abstracción por encima, que son los observables. Implementamos el patrón observador observable. Es decir, vamos a poder leer de estos datos a través de nuestros observers. Y la mayor gracia del asunto es el uso de operadores. Vamos a obtener operadores funcionales sobre nuestros observables y, por tanto, sobre nuestros datos. Vamos a poder transformar datos, orquestarlos, etc. Vamos a verlo con un ejemplo un poco más concreto, pero aún así abstracto, ¿vale? Imaginaos que tuviéramos un stream de figuras geométricas, ¿vale? Por un canal de comunicación, sea el que sea, un socket, un fichero, el que sea, vamos a ir recibiendo a lo largo del tiempo distintas figuras geométricas, círculos, cuadrados, etc. Pero nosotros solo queremos quedarnos con los círculos. Pues, ¿qué haríamos? Meteríamos esto en la coctelera de RX, generaríamos un observable a partir de nuestro stream de datos y le aplicaríamos un operador. En este caso, ¿qué operador? El operador filtro, configurándolo para solo quedarnos con los círculos. El resultado sería otro stream, y esto es lo interesante, que solo tiene círculos. Este stream lo podríamos conectar con otros operadores o directamente consumirlo. Bueno, basta ya de abstracción. Vamos a concretar esto con código. Como no he escarmentado con las demos que se han hecho, pues voy a hacer también un poco de live coding, ¿vale? Bueno, esto es un entorno de notebook, no sé si lo conocéis. Bueno, es parecido al notebook de Python, pero lo que tiene por debajo es una máquina de Node y podemos escribir aquí código, ¿vale? Aquí al principio simplemente tengo importada la librería, ¿vale? Que nos da la abstracción para crear los observables, nuestra librería de operadores y una función de utilidad que me va a imprimir por consola lo que reciba como parámetro. Entonces, vamos a empezar. Imaginaos que tuviéramos una fuente de datos, un stream, y quisiéramos construir un observable sobre esa fuente de datos para poder consumirlo. Pues RX nos da la primitiva create, que recibe una función
con el observer. Este observer es al que vamos a llamar cada vez que queramos emitir valores. Imaginaos que estuviéramos leyendo de un fichero, pues podríamos conectar esto de forma que cada vez que se lea un byte, por ejemplo, nosotros llamamos a la función next y emitimos ese valor hacia afuera. Una vez que hayamos, de manera asíncrona, podemos ir emitiendo más valores, síncrona o asíncronamente. Esto es irrelevante a la hora de consumir esos datos. Y una vez que hayamos terminado, pues llamaríamos a la función complete que nos cierra ese observable. Ya no va a emitir más valores. También tenemos primitivas para poder emitir errores en caso de que lo haya. Y esto es otra de las ventajas de RX, que el manejo de errores, que normalmente en estos entornos suele ser bastante complicado, lo simplifica bastante, ¿vale? ¿Cómo consumimos estos datos? Pues como esto es un patrón publicador-suscriptor, la variable que nos devuelve, el observable que nos devuelve la creación, que si os fijáis, bueno, esto es una nomenclatura, una convención, los observables se suelen declarar con un $, al final del nombre de la variable para identificarlos como tal. Llamaríamos al subscribe y este subscribe recibe una función que va a recibir valores cada vez que se emitan, ¿vale? Si sustituimos esta función por la función de log que había declarado un poquito más arriba y lo ejecutamos, pues aquí se ve primer valor, segundo valor. Bueno, nada demasiado mágico, pero bueno, vamos poco a poco. Esto que os he enseñado rara vez se suele usar. ¿Por qué? Porque el propio framework nos ofrece abstracciones para crear observables a partir de los streams de datos más habituales. Pues desde crear un observable muy sencillo con los datos que reciba por parámetro, este off. Este from es una función un poco mágica porque identifica cuál es la entrada y crea un observable a partir de ella. Por ejemplo, si recibe una promesa, va a crear un observable que va a emitir un único valor cuando la promesa se resuelva. Si recibe un array, va a crear un observable que va a emitir todos los valores uno detrás de otro de manera síncrona. Por ejemplo, en el caso de que estemos en un navegador, le pasaríamos un nodo DOM, por ejemplo, document body. Este no lo puedo utilizar aquí porque, a pesar de que estoy en un navegador, el entorno que está corriendo es un Node.js, entonces no tiene esto, ¿vale? Pero si utilizáramos la librería en un navegador, esto nos crearía un observable que produciría un valor nuevo en el stream cada vez que el usuario pulsara clic, en este caso sobre el body. O algunos como más sencillos, un range, que le paso un índice y me genera un rango de números de 0 a ese índice. O, por ejemplo, un intervalo, que es el que vamos a usar para empezar a trabajar con los operadores, ¿vale? Genera números de 0 en adelante hasta el fin de los tiempos, hasta que lo paremos, ¿vale? Entonces, si yo me suscribo, aquí lo puedo ver, se van generando valores cada medio segundo, como lo he configurado, y esto va a seguir creciendo, ¿vale? No me sale porque me lo va paginando, pero esto va a seguir creciendo. Vamos a empezar a trabajar con operadores. ¿Cómo trabajamos con operadores? Pues tenemos esta primitiva pipe que lo que nos permite es, pues, enganchar operadores a nuestro observable, y lo bueno es que podemos enganchar todos los que sea. Y como hace la típica función de piping, de que puede haber una consola o en otros muchos sistemas. Vamos a usar nuestro primer operador para que esto no siga creciendo hasta el infinito. Vamos a utilizar el operador take para quedarnos con los 4 primeros ítems. Esto lo que nos va a producir es un observable nuevo que solo tiene los 4 primeros ítems que emitió el observable inicial. Si yo ejecuto esto, se vuelve a ejecutar, ¿vale? Y se me para en el 3, ¿vale? Ya no tengo más ítems, así esto no crece hasta el infinito. Y luego podemos aplicar los típicos operadores que hay en programación funcional. Podríamos aplicar un map, que ya sabéis, recibe un valor y devuelve otro. Por ejemplo, podemos... ¿Vale? Podemos aplicar un filtro.
Vamos a quedarnos, por ejemplo, con los múltiplos de 4. En este caso solo el 0 y el 4. La ventaja de esto es que, si os fijáis, este mismo mecanismo lo podríamos utilizar independientemente de cuál sea el origen de nuestros datos. De hecho, esto podría ser un array síncrono y podríamos aplicar todos estos operadores. Y la gracia es que la librería es lo suficientemente lista como está programada para tener un rendimiento óptimo. No va a recorrer n veces el array para cada uno de los operadores, sino que con la recursividad lo va haciendo según le van llegando, ¿vale? Pero vamos a hacer algo un poquito más interesante. Vale, suponeos un caso que bueno, puede ser bastante típico, que tenemos un servicio que tiene que llamar a otro servicio para obtener una lista de ítems, pero esa API solo nos devuelve una información muy básica y lo que queremos es los detalles, la salida de nuestro servicio, queremos que tenga los detalles de todos los ítems. Esto bueno, lo podríamos hacer imperativamente llamando al primer servicio, esperando que nos llegue la respuesta, haciendo un bucle para llamar al resto a los detalles de cada uno de los ítems, recogiéndolos y devolviéndolos. Pero vamos a hacerlo con RX, que puede ser bastante más chulo. Bueno, esta es una API que nos devuelve Pokémon, no es que me gusten especialmente, pero bueno, cumplía lo que necesitaba. Tengo la importación de librerías igual y aquí tengo una librería que lo que hace es me recubre una petición HTTP y me lo devuelve como un observable que va a emitir un único valor cuando se resuelva. Entonces, ya tengo aquí hecha la primera petición, ¿vale? Me quedo con los 5 primeros elementos y hago un map para quedarme solo con los resultados, porque lo que devuelve la librería es la petición en sí. Si yo ejecuto esto, si os fijáis, aquí tengo un array con 5 ítems, con el detalle de cada uno de ellos. Vale, yo tengo que conseguir llamar a estos detalles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una solución un poco artesanal y no la óptima sería suscribirnos a esta primera llamada y crear un observable nuevo por cada uno de los ítems. Total, no estaríamos ganando nada. Pero hay una idea que trae este framework, este tipo de frameworks, que es lo que se llama los Higher Order Observables, que es como las funciones de alto orden, es decir, en el caso de los operadores que devuelven un observable nuevo y sustituyen al anterior, ¿vale? Y entre ellos, el que nos vamos a basar, que es este flatmap. Si pensáis en el círculo rojo y la línea como el observable de la petición inicial, le podríamos aplicar un filtro que, dado el resultado de la petición inicial, nos devuelva otro observable con las peticiones de los detalles. En este caso, ese observable podría tener más ocurrencias, más ítems en el futuro, y si os fijáis lo que hace es, digamos, multiplicar, convertirlo en otro observable que devuelve otros datos. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a ello. Como os he dicho, era el operador flatmap. Para empezar, primero tenemos que conseguir que cada una de estas URLs sea una ocurrencia, sea un valor de nuestro stream. Bueno, pues lo que podemos hacer, podemos convertir, este map en un flatmap que, dada la petición, me genere, como os he dicho, había una primitiva que es from, que nos permite convertir un array de ítems en un observable y que se emitan de manera síncrona todos esos ítems. Pues si ejecutamos esto, veréis que la salida ya no es un array con todos los ítems, sino cada uno de los ítems de manera individual. Pues a partir de aquí podemos hacer otro flatmap. Aquí que tenemos los ítems, ¿no? Pues ítem, y devolver, a su vez, otro observable que sea la propia petición del detalle. Request, le pasaríamos la URL, que es item.url, como vemos ahí abajo. ¿Qué podríamos hacer al final? Pues podríamos hacer
el mismo map que teníamos antes para quedarnos con la respuesta, que es lo que nos interesa. Fallo de sintaxis, me falta algún paréntesis. Aquí. Si ejecuto esto, va a tardar porque solo va a empezar a emitir cuando le empiecen a llegar los resultados. Aquí tengo el subscriber, parte de la conexión, y aquí tengo los detalles de cada ítem. ¿Veis? Si os fijáis, en 3 líneas hemos conseguido orquestar 2 servicios y obtener los datos que queríamos, de una manera muy sencilla, muy fácilmente testable, etc. Y, bueno, para continuar, para ir acabando, hay miles de operadores. La mayor dificultad de aprender a manejar bien este framework es el conocer qué herramientas tenemos para trabajar con los datos, qué observadores de combinación, que son los típicos de programación funcional, de filtros, de transformación. Estos de transformación son los Higher Order Observables, ¿vale? Hay una herramienta muy curiosa que nos permite, es un árbol de decisión, que nos va haciendo preguntitas de cuáles son los datos que tenemos, cómo queremos transformarlos, y a partir de ahí, pues bueno, lo estoy eligiendo un poco al azar. Pues me dice, vale, lo que necesitas es el merge. Lo he dado un poco al azar, ¿vale? Volviendo al caso de uso real, este que me frustró tanto cuando yo estaba empezando en esto, era esto, ¿vale? Teníamos que pintar en una UI las actualizaciones de vehículos en tiempo real. En una ciudad muy grande se reciben actualizaciones a una velocidad absurda, vamos, que no es capaz de procesar el navegador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que agruparlas, todas esas actualizaciones, para procesarlas en batch, de forma que la UI no se quede colgada. De forma que no consigues un tiempo real tal cual, pero algo suficientemente interesante para que sea usable y que parezca que es tiempo real, ¿vale? Bueno, yo me lié, no os podéis imaginar los cientos de líneas de código que había ahí para tratar de hacer eso. Y la solución fue tan sencilla como esto. Simplemente utilizar el operador adecuado. Hay un operador que es el buffer time, que lo que nos permite es agrupar los ítems para hacer un poco de back pressure, para no actualizar tantas veces como ítems lleguen, sino en batch. En este caso decimos, agrúpame todas las ocurrencias de ítems durante medio segundo. El segundo parámetro es cuando empezar a emitir el siguiente batch de ítems, o 10.000 ítems. A partir de ahí simplemente filtro para no quedarme con listas vacías, me quedo con los datos que quiero y en el subscribe llamo a la acción que actualizaría mi UI. Evidentemente, esto tiene otras implicaciones, que es que tu UI tiene que ser óptima para poder ser capaz de procesar esas actualizaciones en batch. Pero la parte complicada, digamos que estaba aquí. Y bueno, os dejo ya para terminar unos pocos links. Bueno, no voy a entrar mucho en ellos. Como supongo que las presentaciones serán públicas, podéis acceder a ellos y echar un vistazo. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Javier. ¿Preguntas? Cuando mencionabas que ibas a hablar en concreto del Functional Reactive Programming, hay un tema, yo RX en concreto he usado otras cosas como FS2 y tal, pero RX no lo he llegado a usar. Una de las cosas importantes es distinguir lo que es la creación del plan de la interpretación. Sí. Y claro, cuando tú te suscribes, se supone que empieza la maquinaria de... Eso es. Bueno, es configurable. ¿Qué pasa si tú quieres tener un procesado donde tienes dos salidas? Vale. ¿Quieres que se comparta una parte del procesado para sí. no hacerlo dos veces? Sí. ¿Eso es fácil? ¿Te rompe mucho el modelo? No. Es que hay algunas entidades de las que no he hablado. Existe otra entidad que soluciona justo lo que me has preguntado, que son los subjects. Los subjects permiten varios subscribers y permiten, por ejemplo, alterar este comportamiento de si empieza la maquinaria cuando te suscribes o antes.
En este mundillo es como se llaman los observables calientes, los templados y los fríos. Por defecto, este observable que yo he creado funciona como tú has dicho. Hasta que no te suscribes, eso no empieza y solo puede tener un suscriptor. Pero existen otras entidades que permiten hacer estas cosas un poco más avanzadas, como lo que has comentado. Pues muchas gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, Javier.